Muy buenas tardes. Hoy venimos pues con el objetivo de exponer el sistema de vigilancia epidemiológica de actividad 7, que es el tema de evaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Presentado pues por Katy Paola Alvarado, Sandro Smith Paredes Medina, Julia Alejandra Rodríguez Cardoso y Andrés Felipe Gómez y Nigerian Pérez Perdomo. Pues vamos a hablar todo el tema del sistema de vigilancia. Este tema va a ser dividido en varios, se va a dividir el trabajo en varios procesos, ¿sí? Cada compañero va a exponer su tema, lo va a explicar y pues le damos la finalidad al trabajo pues con una conclusión. Entonces pues vamos a arrancar con la introducción del trabajo que nosotros realizamos con los compañeros. Bueno, como primer punto, pues nosotros vamos a arrancar con la introducción del trabajo. Nosotros nos enfocamos en el área de la hepatitis A. ¿Qué podemos ver en la hepatitis A? Es un sector de salud en el cual el sector donde cada uno de los trabajadores se encuentran. Nosotros pusimos como evidencia pues el hospital universitario de Neiva, donde damos cuenta que el personal se encuentra expuesto a bacterias y enfermedades altamente contagiosas. Eso da influencia en un tema de alta contaminación, ¿sí? Pues por el tema de que son personales que tienen que manejar el tipo de enfermedades, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico más crítico de este sistema, sí? Que podemos ver que la enfermedad como hepatitis A es una hepatitis, una enfermedad altamente contaminante para el personal y que fuera de eso tiene un largo alcance, ¿sí? Una sintomatología general que aparece entre los 28 días y después de la exposición, y el promedio va de 15 a 50 días, donde esto genera un ausentismo laboral y pérdida parcial del puesto de trabajo. ¿Qué significa? Pues que como el personal está tan debidamente expuesto a esta enfermedad y tiene unos largos lazos de contagiarse en uno, pues obliga a que las empresas o las agremiaciones o el tipo de contratación se vea afectado, porque pues una persona va a estar expuesta o va a estar aislada durante 15, 20 o hasta 50 días, que es el periodo más o menos que manejan para el aislamiento de una persona que está contaminada con hepatitis A, ¿sí? Pues con ello pues logramos salvaguardar la vida y la integridad de los trabajadores, ¿sí? Que es lo más importante del tema, y pues por lo que nosotros nos enfocamos en ese tema de la hepatitis A con el medio de salud, y la expusimos directamente pues con el personal que labora en un hospital o en un centro de salud, porque pues como podemos ver es las personas que están más realmente expuestas a cualquier tipo de virus o de bacterias, como lo estamos enfocando ahorita en la hepatitis A. Pues ahorita vamos a hablar del comportamiento nacional de la hepatitis A. ¿Qué podemos ver? La hepatitis A muestra un comportamiento epidémico por zonas geográficas, siendo de las entidades territoriales de mayor riesgo Caldas, Norte Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Valle del Cauca, Arauca y Casanare, que son los que reportan una mayor incidencia para la infección verídica de la hepatitis A. Podemos ver que para el año 2021 los departamentos que han estado por encima de la incidencia nacional da de 23 casos por cada 100.000 habitantes, pues dando un porcentaje alto de infección, ¿sí? En la cual pues podemos evidenciar de que los casos que se están viendo, realmente expuestos a nivel nacional, y la información que es notificada semanalmente por las entidades territoriales del Instituto Nacional a través del Sistema de Vigilancia de Salud Pública, dice que el número de los casos puede variar después de que se realicen unidades de análisis de la ET para el ajuste y la clasificación de casos de cada evento. Pues como podemos saber y podemos identificar, pues la hepatitis es de unas enfermedades que pues ha causado más historia o más casos de contaminación
pues, pues por el tema de que la gente se ha visto más afectada por esta enfermedad. Bueno, ahorita vamos a hablar del estado del arte del evento. Pues como podemos ver, los trabajadores de la salud se ven expuestos pues a muchos patógenos de transmisión, pues por el tema de que pues, el personal está expuesto, pues el personal de auxiliar de enfermería y jefe están expuestos pues el tema de fluidos corporales como es el sanguíneo. ¿Por qué motivo? Pues porque este personal tiene que canalizar, tiene que aplicar inyecciones, pues tiene que estar pendiente de las curaciones. Entonces pues eso hace que pues la mayoría de personas estén expuestas pues a la hepatitis A y a la hepatitis B. Eso pues estamos hablando pues de un porcentaje altísimo. Sin embargo se presume que del 40 al 75% de las lesiones no se informa, pues por lo que los casos pueden ser muchos, ¿sí? Pero por las exposiciones conocidas son muy pocas, ¿sí? Como podemos evidenciar, pues la hepatitis B, pues una de las donde más hay probabilidades de un 95% pues a su exposición, y pues podemos ver que pues todo el personal que labora en el sistema de salud tiene que tener un esquema de vacunación pues para minimizar y mitigar dichos eventos, ¿cierto? Entonces pues podemos ver que pues si nos vemos a nivel mundial, dicen que hay un 20% de los trabajadores de la salud que han recibido las tres dosis de vacunación que son necesarias para que la persona quede inmunizada y podemos mermar ese riesgo de contaminación con esta dicha enfermedad. Bueno, pues ahorita vamos a hablar de la caracterización de la organización. Pues nosotros pusimos como ejemplo pues es una agremiación sindical de médicos y paramédicos que, como su abreviatura le dice, se llama ASMECOL. Es una empresa que contrata con el Hospital Universitario de Neiva, con un NIDE 900-487-347. Podemos ver que la actividad comercial de esta empresa pues se basa en prestar servicios de salud, de enfermería y profesional y técnico en el cuidado de usuarios, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Esta agremiación, su reglamento es envasado a prestar servicios de salud con el Hospital Nacional de Neiva, pero prestándole el servicio tanto a auxiliar como jefes de enfermería. Es una agremiación que tiene más o menos 315 agremiados. Está dirigido por una representante legal y una junta directiva. Y pues lo que hace esta junta directiva o esta razón social es prestar servicios al hospital universitario, que genera contratos por 1 o 3 meses o a 6 meses con el objetivo de que este personal sea enfatizado o sea direccionado a prestar servicios de salud en el Hospital Universitario de Neiva, prestando ese servicio, ¿sí? Por una jornada laboral de 6 y 12 horas, ¿sí? Entonces, con la cual pues este personal pues tiene que tener enfatizado y tiene que tener un esquema de vacunación para evitar que sea expuesto a dichas enfermedades, ¿sí? Entonces, pues esta es la razón social más importante de ASMECOL, que presta servicio con el hospital. Objetivos de la vigilancia. Objetivo general. Realizar seguimiento oportuno y sistemático a los casos presentados por el virus de la hepatitis A, especialmente a los auxiliares de enfermería que laboran en la empresa ASMECOL. De esta manera, y cumpliendo con los protocolos establecidos para la notificación, recolección y análisis de la información, y de esta manera que nos permita obtener información oportuna y valiosa para la creación de próximas estrategias y minimizar el riesgo. Igualmente se cuentan con unos objetivos específicos que hacen referencia a la obtención de procesos sistemáticos de recolección de información y de captura de datos que nos permitan establecer la distribución, pero sobre todo la frecuencia de los casos obtenidos por el virus de la hepatitis A. Por otra parte, es importante tener en cuenta que hay que vigilar
y mantener actualizada toda la información epidemiológica de la empresa y que nos permitan identificar factores de riesgo, aumentando así la cantidad de personal afectado por este virus. Definición del evento. De acuerdo al concepto que emite la Organización Mundial de la Salud, la hepatitis A afecta principalmente al hígado por el virus de la hepatitis A. Es de anotar que este virus se propaga principalmente a personas que no se encuentran infectadas, pero sobre todo que no han sido vacunadas y que ingieren o consumen alimentos infectados por heces de otras personas infectadas. Por otra parte, esta infección es muy asociada a agua y alimentos insalubres, al saneamiento ambiental, pero sobre todo a la mala higiene personal. En relación a las definiciones operativas de los casos, contamos con 3 criterios puntuales que son criterio clínico, criterio de laboratorio y criterio epidemiológico. Cada uno de estos criterios cuenta con un concepto que lo hace diferente y la importancia al momento de establecer el virus de la hepatitis A. Criterio clínico es una persona con una aparición donde el virus paulatinamente genera fatiga, dolor abdominal, inapetencia, náuseas y vómitos al momento. Es de notar que al menos una de estas causas genera las siguientes manifestaciones, que son fiebre, ictericia, que es cuando los ojos atraen un color amarillo, y los niveles elevados de aminotransferencias séricas. Por otra parte, tenemos los criterios de laboratorio, que hacen referencia a 3 puntos especiales. Uno de ellos es la detección del ácido nucleico del virus de la hepatitis A en las heces. Igualmente genera una respuesta de anticuerpos específicos del virus de la hepatitis A, y por último tenemos la detección del antígeno del virus de la hepatitis A en las heces. Criterio epidemiológico. Tenemos 4 criterios establecidos, que es la transmisión de persona a persona, exposición de una fuente común, exposición de alimentos o agua contaminada. Bueno, cuando hablamos de la fuente de datos, ¿qué es lo que se realiza? Se realiza un estudio de caso y control, donde vamos a hablar con cada auxiliar de enfermería para verificar los síntomas y algunos signos asociados a esta enfermedad. Como tal, esta se dispone de 3 fuentes de información. 1, que es como tal las personas. 2, el historial clínico de los trabajadores. Y 3 es el reporte de accidente de trabajo de cada enfermedad laboral. Esta información personal se emplea en suministros de variables sociodemográficas, que para el presente protocolo es muy importante, y esta información se suministra y permite el cálculo de tiempo de la exposición del trabajador y el peligro biológico que está a esta patología. ¿Qué vamos a hacer en la periodicidad de reporte? Lo que vamos a hacer es verificar, analizar y evidenciar que no se presente ninguno de los inicios de esta enfermedad. ¿Cómo hacemos? Con exámenes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Exámenes periódicos, anuales para el seguimiento y sintomatología. ¿Qué hay acá? Hay tipos de caso y sus características. El primer tipo de caso es la notificación inmediata. ¿Qué pasa? Si encontramos una patología o inmediatamente encontramos un evento o un contacto directo con alguna persona, entonces se le hará el examen para verificar si tiene hepatitis A y se notificará como tal. ¿A quiénes se notifica? A los jefes de enfermería como tal, que se encuentra de turno, y directamente al personal de seguridad y salud en el trabajo. Después vamos con las notificaciones semanales. ¿Qué se hace? Se hace un reporte semanal donde se va a informar qué es lo que está pasando con esto. Se notifica a quién, al encargado de seguridad y salud en el trabajo, la civigila, que se le llama a la entidad de salud, con la que era utilizando una ficha. Esa ficha única de notificación es muy importante porque son datos básicos como tales. Y como tal, manejaremos lo que son ajustes por periodo epidemiológico. Entonces, ¿qué es esto? Son casos que se deben realizar periódicamente. Epidemiológico de 4 semanas posteriores a la notificación que estamos realizando. A los casos de acuerdo a los criterios de confirmación de los brotes que se han evidenciado. Bueno, cuando hablamos de flujo de información, ¿qué es? Se realizan encuestas de condición de salud para detectar posibles síntomas de enfermedad. ¿Y esto qué va a ayudar también? Ayuda a promover lo que son hábitos de vida saludables. ¿Y esto a qué va? Entonces, este flujo nos indica que va auxiliar de enfermería, jefe de enfermería, seguridad y salud en el trabajo llamado vigilia, unidad generadora
de salud, unidad notificadora municipal, también Secretaría de Salud, unidad notificadora departamental, Ministerio de Protección Social, y también va para la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de Salud. Quinto, la recolección y el procedimiento de datos. Los mecanismos primarios generados de datos son las comprometidas de captar y notificar semanalmente mediante los diferentes formatos y estructuras establecidas junto con las definidas de caso contenidas en el protocolo. Esta información deben estar en registros planos limitados por comas con la estructura y diferencias definidas y contenidas en los documentos técnicos que hacen parte del subprograma de información para el aviso de eventos de interés de salud pública del Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Protección Social, los cuales deben ser presentados en medio magnético, estableciendo la extensión de los campos, tipo de dato, valores que puede apadrinar el dato y orden de los mismos sin causar perjuicios en las bases de datos propios. Sexto, el análisis de la información e indicadores de vigilancia del evento. En esta oportunidad se identificaron 3 indicadores: proporción de incidencia, letalidad y oportunidad de la notificación inmediata de brotes de hepatitis a una población cerrada o cautiva. En este caso se mostrará un indicador, el cual tiene por nombre proporción de incidencia. Definición: se define como el número de casos nuevos de una enfermedad que se desarrollan en una población durante un periodo de tiempo determinado. Periodicidad: por un periodo epidemiológico. Propósito: evaluar el ritmo de desarrollo de nuevos casos de la enfermedad. Riesgo de estar enfermo: evaluar la magnitud del evento, identificar grupos de edad vulnerables que requieran control y seguimiento. Definición operacional: numerador, número de casos nuevos, hepatitis A; denominador, población expuesta al riesgo de enfrentar de esa causa en el periodo. Coeficiente de multiplicación: 100.000 habitantes. Fuente de información: archivos planos, población por grupos de edad, zona y sexo. Fuente DANE. Interpretación del resultado: en el periodo se notificaron casos nuevos del evento por cada 100.000 habitantes o personas en riesgo. Nivel: nacional, departamental, municipal, y por evento meta no aplica. Hola, con respecto a los controles de individuales, colectivos y de laboratorios para la empresa, en el manejo de controles individuales tenemos los elementos de protección personal, primordialmente como lo es el tapabocas de alta, manejo de guantes de látex, batas desechables, polainas. También tenemos el aislamiento con respecto a personal de trabajo que haya notificado un contacto directo o indirecto con pacientes que sean positivos para hepatitis A, y trabajadores que tengan alguna sintomatología con respecto a la hepatitis, como dolores fuertes abdominales, pérdida de peso, decoloración de las heces fecales o cambio de color de la orina. Para el manejo de controles colectivos tenemos el manejo de elementos hospitalarios como jeringas, agujas que se hayan utilizado para este tipo de pacientes, hacer el control respectivo, el desecho, la desinfección de estos elementos para que no entren en contacto con algún otro paciente que no sea positivo para esta enfermedad. Manejo de capacitaciones constantes con el personal y manejo de vacunación del personal también, esquemas de vacunación que se encuentren actualizados. En el manejo de controles de laboratorio tenemos para los trabajadores que presentan alguna sintomatología o que hayan estado en contacto directo, prueba de sangre directamente pues con las IPS que tengamos o con los mismos hospitales que tengamos el servicio, verificar por esta prueba. En el caso de que nos dé positivo, pues hacer el respectivo informe a las entidades correspondientes para que esas entidades pues tengan conocimiento de nuestro trabajador y manejarlo como un paciente y hacer el tratamiento y laboratorios que las entidades crean correspondientes en este caso. Octavo,
Acciones de información, educación y comunicación. Las acciones de información y educación hacia la comunidad deben ir dirigidos a las medidas básicas de prevención, las cuales son consumo de agua potable, eliminación sanitaria adecuada de excretas, educación para la salud, específicamente referida a la higiene personal y la higiene de los alimentos, buenas prácticas de manufactura.